Amigos de Ángulos, como les decíamos antes de la pausa, tenemos el gusto de salir del estudio para platicar con Diego Petersen Fara, que se está ahora presentando en una faceta que no le conocíamos, que es la de novelista. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Bueno. ¿Cómo te sientes en esta faceta ahora como novelista con Los que habitan el abismo de Editorial Planeta? La verdad, divertidísimo, ¿eh? O sea, ha sido una experiencia muy gratificante, muy padre y un proceso pues, de muchísimo aprendizaje. Porque es meter a la ficción un montón de realidad, ¿o no? A ver, finalmente la ficción, de repente pensamos que la ficción es, lo asociamos con la palabra mentira o falso, y no, la ficción es simplemente una herramienta que te permite hablar de la realidad, ¿no? Y quizás la gran diferencia es que los periodistas somos muy tacaños con la ficción, ¿no? Porque estamos muy obsesionados con los datos y con los hechos, que así tiene que ser, no digo que no, pero la ficción no es más que otra forma de retratar la realidad, ¿no? Es lo que te iba a decir, de repente, aunque tú al final dejas claro que lo único que es tomado de la realidad al 100% es la anécdota central del libro, que tiene que ver con un caso bastante famoso por lo demás, el de la viuda negra. Famoso pues, para los que tenemos más bueno, es exacto. 40 años. Yo apenas ¿no? me acuerdo, Sí, yo apenas me acuerdo. No. Bueno, para esa generación sí nos acordamos, pero lo cierto es que si te pones a revisar el libro, hay muchas cosas que sí te checan con la realidad. Digo, tú y yo que hemos compartido amigos, redacción, jefes, compañeros y 2 que 3 lugares de perdición, pues sí identificas mucho de esa realidad ahí. Por supuesto, ¿de dónde salen los personajes? Pues de los pequeños rasgos de las personas que vas conociendo en la vida, ¿no? Y entonces es que todo el mundo, sobre todo la gente cercana, es que este es fulano y este es mengano. Sí, no. Es decir, por supuesto que sí hay muchos rasgos de las personalidades, pero no hay ninguno que sea completo. Y realmente, digamos, el trabajo es, a partir de esos rasgos que uno los saca de la realidad, no los saca de otro lado, darles vida a los personajes y darles vida propia, ¿no? El reportero de Nota Roja, pues sí, se puede parecer mucho al reportero que tú y yo conocimos, ¿no? A Jorge Zamora, pero porque hay algunas anécdotas de él ahí. Pero la persona no es, el personaje no es la persona, ¿no? Hubo que inventarle una vida, un lugar donde vivir, una forma de relacionarse, una forma de pensar que es propia, pues, del personaje, ¿no? Claro, que esa es una de las partes más deliciosas, que lo que podría parecer más sorprendente de la ficción es que en realidad está sacado de la realidad, como eso de don Jorge que se lleva un cadáver a la redacción. Claro, o sea, esa anécdota, todo el mundo puede decir, mira nomás qué creativo, no, ¿cuál es creativo? O sea, eso es absolutamente real, ¿no? O sea, las anécdotas más fuertes, curiosamente, o la parte más fuerte del libro, son sacadas de la realidad, ¿no? Yo creo que la misión de la narrativa y de la ficción es darle otro tipo de rostro a la misma realidad, ¿no? Ahora, esta es una novela por entregas, una cosa también bastante, digamos, old fashion, por decir lo menos. Ya no se ve eso en los periódicos. No, eso fue una forma de arrancar, ¿no? En este proceso, un poco de decir, los periodistas, pues, escribimos bajo presión, solo bajo presión y nomás bajo presión, ¿no? Entonces, si tienes que entregar la columna a las 8, como hoy, pues vas a empezar a las 5 para las 8, ¿no? ¿Por qué? Porque busca unos esos límites y es cuando la presión te llega, cuando te puedes escribir. Y entonces yo después de tantos años de periodismo, cuando empecé esto, llevaba 25 años de periodismo, no sabía escribir más que bajo presión. Y entonces la novela por entrega, que en realidad esa primera versión que se publicó en El Informador en 20 pequeños capítulos, pues es una versión absolutamente dura que narra la anécdota, ¿no? Y que no tiene, digamos, no tiene cuerpo de novela, ¿no? Funcionó para el periódico porque era una historietita fácil de leer, pero no funcionaba como novela. Hubo que reconstruirla completamente, ¿no? Y pasar de 20 capítulos a 50, ¿no? Y perfeccionar los personajes. Y sobre todo perfeccionar los personajes, incluso incluir más personajes para que realmente tuviera, digamos, y yo digo que para mí fue un proceso como pasarlos de 2 dimensiones a 3 dimensiones, ¿no? O sea, los personajes en esa primera versión para periódico son personajes muy planos, ¿no? Que narran una situación, y acá son ya personajes, digamos, que realmente
tienen vida propia, que tienen sentimientos, pensamientos, relaciones, ¿no? Y que finalmente eso es lo que termina englobando a personajes que comparten una realidad muy compleja de la vida urbana del siglo XXI en Guadalajara, ¿no? En este caso. Ahora, ¿y aprovechas la ficción para cobrar facturas, Diego? Porque hay dos que tres ahí que podrían ser bastante identificables. No, realmente no, porque algunos dicen, no, es que este es fulano, no. Yo sí busqué generar, digamos, como aprovechando que eran dos periodistas los que estaban narrando o investigando el caso y que llevan atención narrativa, pues terminan hablando de lo que hablan los periodistas, que es de periódicos, ¿no? Pero no, o sea, hay, por ejemplo, el tema de la forma en que se relacionan con el patrón es algo común en todos los periódicos, ¿no? O sea, es un tema que hemos platicado muchos compañeros que han tenido problemas similares, ¿no? Entonces, es una realidad del periodismo actual, ¿no? Esta tensión que se da con, entre los dueños de los medios en medio de una crisis del modelo de negocio, ¿no? Y los periodistas que quieren hacer las cosas de otra manera, ¿no? O a veces entre el área comercial y el área comercial, ¿no? el área editorial, todas las tensiones normales que se dan y que si vamos a hablar de esa realidad había que ponerlo, ¿no? Ahora, también hablas de el reflejo del periodismo actual o de la forma de hacerlo, que muchas veces efectivamente los periodistas sentimos, pues eso, que hay un montón de mierda de la cual tienes que escoger algo para abrir o para ponerla en la portada, pero no es que vaya a ser relevante, que vaya a marcar la historia, que vaya a marcar la vida de la gente que te va a leer, o que incluso valga la pena leer. Fíjate que justamente la idea de esta tensión, o este diálogo entre dos formas de ver el periodismo, ¿no? La del periodista de oficio, de nota roja, que aprendió el oficio de su padre, a su vez se lo enseña a su hija, que tiene, digamos, no tiene cuestionamientos morales o atavismos de ese tipo, ¿no? Pero que al mismo tiempo tiene una ética muy propia, ¿no? Y el periodista que está más preocupado por estas cuestiones, digamos, de metodología, de ética periodística, de la implicación, etcétera. Entonces, lo que te dice es que finalmente el periodismo no es más que un oficio, que finalmente los dos terminan ejerciéndolo cada uno a su manera y que independientemente de la situación por la que estén atravesando los medios en este momento, el periodismo es el periodismo, ¿no? O sea, hay un oficio de base y hay una forma de hacer periodismo y una pasión por el periodismo, ¿no? Que tiene que ver con esta idea permanente entre pensar que estás en la punta de la ola de la historia y al mismo tiempo estás en una alberca, ¿no? Claro. Bueno, déjame hacer una pausa, Diego, en esta conversación. Estamos platicando con Diego Petersen a propósito de Lo que habita en el abismo, su primera novela, y regresamos para platicar acerca de dos cosas que también contiene esta novela. Uno, digamos como la reflexión de hacia dónde van los medios de comunicación, y dos, lo tapatío. Pensaba en lo tapatío o en los tapatíos al escribirlo, lo platicamos después de la pausa. No se vayan. Amigos de Ángulos, estamos de regreso en esta conversación con Diego Petersen, que está presentando su novela Los que habitan el abismo, de Editorial Planeta, en donde decíamos, Diego, reflejas tanto la parte de la crisis o el momento que hay en los medios de comunicación como Guadalajara. ¿Pensaste en que fuera una novela muy tapatía o muy para tapatíos o como ir reflejara lo tapatío? A ver, no para tapatíos, pero sí que fuera una novela que sucediera en Guadalajara y que retratara a Guadalajara. ¿Por qué? Porque bueno, finalmente uno puede poner la novela en la ficción en una ciudad incluso inventada, o inventarle nombre. Sin embargo, dado que el caso que estaba retratando era muy, muy local, también creo que la realidad que uno puede retratar es la que conoce, ¿no? Y que parte del oficio periodístico de narrador es contar tu realidad, ¿no? Y ponerla en situación. Entonces, sí está pensada como una novela, de hecho, hay que los personajes, hay 2, 3 personajes que son muy tapatíos y que jalan la novela hacia no diría retrato, porque no alcanza a ser un retrato, pero algunas pinceladas
del mundo tapatío, ¿no? Claro, particularmente ella, ¿no? Porque en algunos momentos habla, por ejemplo, de eso que Ibabel Arroyo llama apellidolandia, ¿no? Que es que para formar parte de esa clase debiste haber nacido en ella y no importa tener lana para insertarte en ella. O sea, no es fácil formar parte de esa realidad. Y de hecho, la intención de que sea un personaje que venga de fuera y que pueda, porque ella nace en Uruapan, ¿no? Y se viene a vivir a Guadalajara, como una chica de clase media, media alta, michoacana, ¿no? Llega a la Universidad Panamericana, en este caso, ¿no? Y nunca puede entrar, ¿no? O sea, siempre vive, digamos, tiene claro que no es uno de ellos. Y eso es algo muy común, ¿no? En la sociedad tapatía. Y al mismo tiempo, el ser externa permite que ella sea la que esté viendo, reflejando y comentando el asunto, ¿no? Y en otro momento también creo que hay un capítulo que me gusta mucho, es el del velorio, ¿no? Exacto. Porque refleja un poco también esta situación del mundo tapatío, ¿no? Pero son pequeños elementos, pero también, digamos, el personaje de Notas Rojas, con la vida alrededor del CEMEFO, ¿no? Con esa parte también, digamos, de la Guadalajara muy de barrio, ¿no? La vida en los departamentos digamos, los palomares que se crearon en Guadalajara en los 80, ¿no? Donde hay una mucha mayor solidaridad, ¿no? En fin, sí hay como estas pinceladas, ¿no? ¿Y era mostrarle al mundo lo tapatío? Porque también te quería preguntar eso. ¿Qué tanto pensaste o en qué lector pensaste? Porque quien, por ejemplo, no esté en Guadalajara, a lo mejor le resultará un poco difícil hacer como ese mapa que todos recorremos todos los días. Tú no tienes que vivir en París para leer Rayuela, ¿no? Y es una gran una novela que te narra París, ¿no? Ni tienes que vivir en Colombia, en Macondo, ¿no? Aunque Macondo se ha inventado, o qué más regional que Comala, o sea, San Gabriel, ¿no? Yo creo que la novela, no importa dónde esté situada, lo importante es que sea verosímil lo que pasa alrededor, ¿no? Entonces, sí, yo no pensé en un lector tapatío, por supuesto, ¿no? Sí pensé en lectores, digamos, de entre 20 y 40 años. Eso sí es, digamos, una idea clara de tratar de llegar a ese público con una novela que sea muy ágil, de frases muy cortas, que se lea fácil, ¿no? Evidentemente que no excluye el resto de los lectores, pero sí yo pensé en cómo le llego a ese tipo de lectores. Y al mismo tiempo que al reflejar la realidad de Guadalajara, pues yo creo que los velorios de la clase media alta en todo el mundo se deben parecer un poquito, ¿no? Pero yo no puedo retratar algo que no conozco, yo tengo que retratar al que conozco, ¿no? Y a lo mejor los de Feños, los de poblanos, los de Tijuana, los de Monterrey, o los de otra parte del mundo se sienten reflejados ahí, porque es muy curioso cómo esas cosas son mucho más transclasistas que translocales, ¿no? Sí. Ahora, digo, también parte de lo que abordas en Los que habitan el abismo, aunque sea refilón, es la crisis en los medios de comunicación, cómo hay una preocupación de los periodistas por lo que va a pasar con su chamba, cómo es su chamba en ese momento, ¿no? Es decir, con espacio para escribir, con la posibilidad de que lo que se escribe se pueda seguir publicando, etcétera. Y eso me recuerda cuando tú, como director de un diario local, estabas arriba de una mesa en medio de una redacción diciéndonos que había que cambiar el modelo y que teníamos que entrarle a una nueva forma. Y en aquel momento tú lo que veías eran periódicos que iban a bajar en tiraje, pero que iban a crecer en lo que se refiere a nichos, es decir, que cada vez iba a ser información más especializada. Eso fue hace 6 años. ¿Lo sigues viendo igual y crees que esa tendencia se ha mantenido? Sí, a ver, yo creo que lo que hay ahorita en los medios es una crisis del modelo de negocio, ¿no? El modelo de negocio con el que nuestra generación periodística creció, es que empezamos en los 90, en mi caso a fines de los 80, y que había un modelo de negocio como bastante claro de cómo funcionaba, de dónde venía el ingreso y el egreso de un periódico, ¿no? Por ejemplo, o de una radiodifusora o de una televisora, ¿no? Ese modelo se rompió, ¿no? Se rompió por las nuevas tecnologías, por el cambio en las formas de acceder a la información, la velocidad, todo lo que ya sabemos. Lo que yo trato de reflejar en la novela es que, a fin de cuentas,
que es una realidad cotidiana en muchísimos periódicos, no digo que en todos, ¿no? En muchísimos medios de comunicación está pasando eso, esta preocupación de tenemos que bajar nómina, tenemos que hacer más eficiente el periódico, etcétera. No es excusa para que no se trabaje, ¿no? O sea, el periodismo sigue siendo el mismo oficio de siempre, ¿no? Beto Zaragoza lo demuestra y de repente tiene ahí cosas que le dice Beto a Manuel, que es su jefe, ¿no? Si reportearan más, se hablaran menos, ¿no? Estaría el mejor periodismo, ¿no? Sí, sí, esa parte está... Porque a mí lo que me gusta mucho del personaje de Beto es que Beto es alguien que sabe leer a las personas, ¿no? Y ese de repente algo que se nos ha olvidado a los periodistas, que la nota o la información está en las personas que están alrededor, que saben, él sabe leer a los cadáveres, ¿no? El cadáver te habla más que muchas veces que en vivo, porque lee los signos, ¿no? Y los reporteros, de repente, en este mundo tecnificado, lo que no está en grabadora no existe, ¿no? Claro. O lo que no viene de una fuente oficial. O que no viene de una fuente oficial, ¿no? O sea, hay un momento en que el esquemático jefe dice, a ver, ¿qué tenemos, no? Y me da cuenta que sabe mucho, pero en los cánones del periódico puede publicar muy poco. No se publica. Muy bien. Y para terminar en esta parte, Diego, también hablas de una cosa que es un poco fuerte para los periodistas, que luego no se suele abordar mucho, que es por lo que hay que callarse. Lo que te tienes que callar y lo que te tienes que tragar como periodista. Sí. O sea, y son dos cosas. Uno, efectivamente, lo que no puedes decir simplemente porque no lo pudiste demostrar, ¿no? O sea, porque no tienes los elementos suficientes para publicarlo. Entonces, es información que se va quedando en el camino, ¿no? Que se va, digamos, a esta... Y luego también esta parte que tiene que ver con cómo seleccionamos la realidad, ¿no? Cómo el periodismo finalmente es algo absolutamente arbitrario. Una forma arbitraria de diseccionar la realidad, ¿no? Y que es importante hacerla así para hacerla digerible, pero que termina pareciéndose muy poco la realidad real, por decir, como decíamos cuando estaba yo en la escuela de comunicación, ¿no? O sea, esta forma de segmentar, ¿no? Permite que la realidad sea legible, pero se parece cada vez menos a la realidad, ¿no? Y hay un momento también ahí de discusión de quién decide qué se publica y qué no. Y que a veces por los cánones mismos ahora sí que de la estructura del medio, ¿no? O tienes que inflar notas muy importantes, o hay cosas que simplemente no salen, ¿no? Y esas quedan borradas de la historia, ¿no? O de la historia que aparece en los medios, y lo cual no quiere decir que no sean importantes, ¿no? Yo sigo diciendo, ¿en qué momento los mexicanos decidimos que lo más importante en nuestra realidad era contar los muertos? Claro. No sé, pero es un sesgo espantoso, ¿no? Porque parecía que lo único que hay en México es muertos. Y tan no es así que aquí estamos. Claro. Vamos a hacer una pausa, digo, en esta conversación y seguimos platicando acerca de lo que habita los que habitan el abismo, pero además sus influencias y una particular que es quien lo impulsa a escribir este libro que se llama Juan Gelman. Regresamos y platicamos acerca de eso aquí en Ángulos, no se vayan. Ya estamos de regreso aquí en Ángulos platicando con Diego Petersen acerca de su... Iba a decir su última, pero no es cierto, es su primer novela, Los que habitan... Espero que no sea la última, ¿eh? A eso iba, sí, ¿no? Yo así. Porque para esto te hicieron manita de puerco, para escribirla. Sí, realmente sí. O sea, Juan Gelman te hizo manita de puerco. Sí, fíjate que es una historia muy, para mí es muy padre, porque yo a Juan Gelman lo conocí el día que le entregan el premio Juan Rulfo, todavía Juan Rulfo. Sí, todavía se llamaba así. Todavía no se llamaba Film. Yo no fui a la entrega, pero iba en el radio oyendo el discurso y me fascinó. Sí. Creo que de todos los discursos que he oído de recepción del premio Rulfo o Film, el que más me ha movido fue el de Juan, ¿no? Y entonces, eso fue un sábado, entonces yo... Por cierto, escuchándolo en Radio Universidad. En Radio Universidad, en vivo, ¿no? Que es el que transmite este discurso fenomenal. Y entonces, pues pedí una cita con él, ¿no? Yo conocí a este señor que me quedó tan bien, ¿no? Confieso que en ese momento no lo había leído, ¿no?
sabía que existía, pero nunca lo había leído. Y entonces, total, nos desayunamos un miércoles ahí enfrente de la expo, platicamos, yo creo que nos caímos bien mutuamente. Dije, oye, ¿y dónde publicas en México? Me dice, no, no estoy publicando en México, publico nomás en Página 12. Entonces yo le invito a publicar a Milenio. Vente a Milenio, y le hablé a María y le dije, ya tenemos fichado a Hellman, ¿no? Pero me dijo una cosa, ¿sabes qué? Yo no quiero tener relación con nadie más que contigo, porque luego te andan rebotando en las redacciones. Dice, yo vengo a redacciones, sé cómo es ese, yo te voy a mandar el artículo a ti y tú te encargas de todo lo demás, desde distribuirlo hasta pagarlo. Perfecto, ¿no? Y entonces empezamos a hablar mucho por teléfono, pues cada semana, luego ya en las pláticas con Juan siempre salía esta idea, pues, yo tenía desde entonces ganas de empezar a escribir. Entonces, cada telefonazo me decía, ¿cómo vas? ¿Ya te puedes escribir? Le dije, sí, estoy escribiendo todos los días una columna. Dice, no te hagas güey. Y en una fil, también volvemos a la de 2010, en la comida nos vamos a echar se fueron al área de fumadores, ¿no? Y me fui con ellos, mi mujer también fuma. Y me dijo, ya a ver, Jack, ¿no? Ponte a escribir. Y todavía volteé con mi mujer y le dice, tú eres la responsable de que lo haga, ¿no? Y ahí es donde sale esta idea, platicando, de que se haga, de empezar a hacer una novela por entregas, como una forma de romper esta pues, tara, ¿no? de escritura, ¿no? Porque como no tenías plazo para entregar, entonces pues, no te sentabas a escribir la novela. Y además, incluso, he de confesar, si tú preguntas en el ITESO, yo nunca hice la tesis. Y no es que no la haya hecho, hice 3 tesis, pero nunca las entregué. Porque eran cosas que necesitaba yo escribir, las escribía y luego unas que las escribía ya las dejaba, ¿no? O las publicaba en cachitos, en artículos, pero Dios, si no tenía la necesidad de sacarlo, no lo hacía, ¿no? Entonces, bueno, para este libro, Hellman es una de tus influencias. Hellman, una influencia importante en términos personales, ¿no? Del empuje, ¿no? Y finalmente le acaba dando el título al libro. O sea, ¿sí? Le dimos muchas vueltas al título. Digamos, porque yo no quería que el título, aunque es una novela negra, quedara solo en eso, pues, ¿no? Que había un poco más y que reflejara a todos los personajes y no solo a uno. Entonces ahí con los editores pimponeando, muere Juan, ¿no? Juan nunca alcanzó a haber terminado el libro. Y entonces me puse a revisar poemas de Juan y me encontré uno que dije, redondea este libro, ¿no? Y que tiene una frasecita ahí que dice, ¿quién dice que del olvido nadie puede crecer? Más de memoria, surgen ahí desesperaciones de un mundo murmurado, inclino de abismos, ¿no? Entonces dije, esos son los personajes, ¿no? Son este mundo que surgen las desesperaciones, porque todos los personajes tienen esta parte, digamos, de que aunque aparentemente todos tienen una vida social muy amplia, bla, en realidad son personajes que viven en una soledad muy profunda, ¿no? Claro. Y entonces yo propuse a la editorial que le pusiéramos inquilinos de abismos, y le dijeron, está muy bien la idea, pero si le ponemos inquilinos van a creer que se trata de una novela de vecindad, ¿no? Y entonces me proponen este título de Los que habitan en el abismo, y entonces puse el epígrafe del poema de Juan al principio. Que se puede ver al principio. Diego, y además, bueno, hicimos aquí la entrevista, hay que decir, bueno, por una parte porque te gusta el buen café y hay buen café, y por otra parte porque hay buenos libros. Y queríamos que tú nos recomendaras, como lector, que sé que es otra de tus pasiones, algunos libros. Mira, decía yo que en realidad yo nunca fui un gran lector de novela negra. Cuando decidí escribir este libro, dije, pues la forma de narrar este caso, que quiero narrar, es la novela negra, ¿no? Y entonces empecé a leer novela negra, ¿no? Y ahí pues, desde Mankell, ¿no? El alemán que está muy de moda, bueno, es alemán, sueco, pues, luego bueno, recientemente Camila Lander, pero hay uno que particularmente me gusta mucho, que es Leonardo Padura, ¿no? Y Leonardo Padura lo que tiene es que tiene un personaje que es un detective en La Habana, ¿no? Pero que no solo investiga el asunto, sino que es alguien que es capaz de reflexionar de lo que está pasando a su alrededor, ¿no? En La Habana, ¿no? Hay, me parece que es extraordinario, pero para mí es el que más me gusta de
de Padura, se llama La neblina del ayer. Si has oído el disco del Beau y Sigala, ¿sí? Todo el mundo lo hemos oído, hay un bolero que se llama Vete de mí. Sí, claro. Este libro está, digamos, estructurado a partir de ese bolero de Vete de mí, y es una historia sensacional y una reflexión sobre la Cuba actual sensacional. Para mí este libro es así como uno de mis consentidos de lo que he leído recientemente. Leonardo Padura, entonces, La neblina, La neblina del ayer, ¿no? Muy bien. Y bueno, regresando a tu libro, Diego, sin el afán de spoilerear ni mucho menos, termina con algo que sucede, que hace que el personaje de repente descubra que después de tantos años en una redacción, tal vez decenas de años, no había visto la ciudad y no había disfrutado la ciudad. ¿Eso también te pasó a ti en algún momento? Sí, por supuesto. Yo creo que el periodismo tiene cosas fascinantes, pero tiene riesgos enormes, ¿no? Y esos riesgos tienen que ver en que lo primero es que las interacciones que genera el periodismo hace que en realidad sea un diálogo de muy pocos, ¿no? Me acuerdo muy bien cuando estaban haciendo siglo XXI, un personaje un historiador me dice, oye, hay algo extraño en este periódico y no sé qué es, ¿no? Enrique Florescano, ¿no? Pero he de entrevistar, lo entrevisté y me dice, he estado viendo, él estuvo 3 días en Guadalajara, he estado viendo el periódico y hay algo que me fascina y no sé qué es. Y al día siguiente me dice, ya sé. Dice, no hay políticos, hay muy pocos políticos. ¿Qué pasaba? Que el primer año del siglo XXI los políticos no nos contestaban la llamada, no nos pelaban, ¿no? Y entonces teníamos que recurrir, claro, y teníamos que recurrir realmente a ir a reportear la calle, ir a reportear Y eso hizo que fuera un periódico muy fresco. Claro. Yo creo que con el tiempo el periódico fue agarrando influencia, ¿sí? Primero siglo XXI y luego público, pero fue perdiendo esa frescura, ¿no? Y un poco la metáfora que yo uso es eso de dejamos de ver la calle, ¿no? Entonces, cuando en un momento que el personaje se libera de la redacción, ¿no? De repente descubre que hay un mundo que nunca fue capaz de retratar, porque estaba muy preocupado por lo que pasaba en el mundo del poder y no en el mundo de la calle, ¿no? Claro. Y eso está padrísimo, porque también de repente, yo creo que a todos los periodistas nos pasan que de repente te cansas de los temas, tal. Sí, ¿no? Luego tienes una iluminación porque volteas a ver la calle y disfrutas. Y paradójicamente nos volvemos monotemáticos, ¿no? Exacto. Y establecemos un diálogo con el poder, que en realidad es un diálogo que te gusta, entre 30 a 40 personas, ¿no? Y los periódicos terminan siendo escritos para esas 30 a 40 personas, más el círculo de observadores, ¿no? Y entonces eso que se llama el círculo rojo, que es una verdadera burrada, ¿no? Pensar que un medio puede estar hecho para el círculo rojo, ¿no? Bueno, pues Diego, muchísimas gracias. Ustedes pueden seguir esta conversación con Diego en la presentación de este libro que ya tendrá... Sí, 21 de agosto, 7:30 de la noche, en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara, que nos ha muy amablemente invitado a presentarlo ahí, la gente del museo. Pues ya los esperamos a todos. Muy bien, entonces el día 21, 19:30, entrada completamente libre. Entrada completamente libre, sí. No, vamos a... Si compran el libro, que estaré muy agradecido, pero no es obligatorio. Bueno, ¿y estarás firmando? Sí, con mucho gusto. Muy bien. Pues Diego, muchísimas gracias. Al contrario, Ricardo, y felicidades por esta... la Universidad de Guadalajara. No, al contrario, felicidades por esta incursión. Y pues que ojalá la cumplas, que no te tengan que hacer manita de puerco para la segunda o para la tercera. Me la van a tener que hacer, pero de otra manera. Estoy muy emocionado en esta nueva faceta. Yo insisto en que soy un periodista metido a hacer ficción, literatura, pero que mi oficio sigue siendo el de periodista. Muy bien. Pues muchas gracias, Diego, de nueva cuenta. Gracias a ti. Y gracias a ustedes, quédense en Canal 44 aquí en Guadalajara, el 31.2 en Los Ángeles.